que les damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos en esta transmisión en vivo desde Iglesia Nueva Cosecha en Muscatine, Iowa. Un saludo para todos ellos. ¿Cuántos dicen? Les saludamos en el nombre del Señor. Amén. Y esto va a quedar ahí para que puedan verlo. Si en algún momento entran, quizá después de que hayamos comenzado con este mensaje. Muy bien, hoy tenemos Romanos 3:16. Vamos a leer en voz alta los que estamos aquí presentes en Romanos 3:16. Yo sé que hay versículos cortos en la Biblia. Uno de ellos es, usted lo sabe, Juan 11:35, el más corto de la Biblia, que dice, y Jesús lloró. Si usted lo tiene que aprender, el más corto de la Biblia es, y Jesús lloró. Pero también este es bien corto. Y dice en esta versión Reina Valera, actualizada, 1909, la más antigua que conocemos, dice: quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Amén. Amén. ¿Cómo dice en su Biblia? Léalo en voz alta, todos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Muy bien. Otra versión dice: hay ruina y miseria en sus caminos. Creo que la Reina Valera actualizada. Hay ruina y miseria en sus caminos. Así que quebranto y desventura es similar a ruina y miseria. Amén. Pueden sentarse. En el tema Proyecto 3:16, hoy tenemos un mensaje titulado Humanidad. Humanidad. Y es que creo que reconocer todos y cada uno de nosotros la pasta con la cual nos han creado, vamos a darnos cuenta que somos iguales. Por el mejor perfume que usted pueda usar, por la mejor comida que pueda comer, por la mejor ropa que pueda vestir, delante de Dios nos miramos iguales. Cuando dejamos a un lado esas cosas, olemos todos iguales. Cuando morimos, nos vamos a corromper todos iguales. Al final de cuentas, Dios no nos va a preguntar qué clase de educación tuvimos, qué clase de vida hicimos en la tierra, qué clase de perfume usamos, qué marca de ropa. Al final, Dios va a pedir cuentas por lo que hicimos respecto a lo que Él nos proveyó en el Espíritu. Porque en lo natural, aunque Dios no hizo al hombre ruin, hubo una causa y origen del mal que lo echó todo a perder. Y eso es pecado. Lo que se llama pecado. Y todos tenemos una naturaleza contaminada por el pecado. Es como la levadura en la masa. Ha inundado todo nuestro ser, ha tomado nuestros pensamientos. El pecado ha minado nuestros corazones. Y hermanos, se puede ver la maldad desde que nosotros somos pequeñas criaturas. Cuando ni siquiera hemos recibido una mala influencia, ya viene en el corazón la envidia, los celos, la retención de lo que a veces tenemos y podemos dar.
Usted puede probar con un niño pequeño, como todo padre de familia, cuando le ha dado un juguete, si ese niño puede, después de todo, compartir. Cuando usted ve que no puede compartir, a veces uno de niño, ¿verdad?, tiene esas actitudes y no se da cuenta, pero los padres sí, a veces reímos, pero no es bueno. Y les enseñamos a nuestros hijos que tienen que aprender a compartir, a dar de lo que ellos tienen. Y así hay muchas cosas que vemos que en la naturaleza de un niño ya está tomando forma. Y si ahora es un pequeño juguete, ¿qué irá a ser más adelante en la vida de adulto? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que aunque somos iguales, también lo somos en lo espiritual, porque el pecado nos trajo la muerte y por consecuencia la separación de Dios. El pecado en realidad es la causa y el origen del mal de todo ser humano. Por eso la humanidad tiene esa falla. Y no significa que Dios haya fallado en poner alguna pieza importante en la fabricación de sus criaturas. De ninguna manera Dios no falló ahí. No se trata tampoco de que lo que arruinó la obra de la creación sea más poderoso que el Creador. En este caso, el pecado. Pero ¿por qué existía el pecado? Es la pregunta que casi todo ser humano inteligente se hace. ¿Por qué Dios, si hizo todo perfecto, si puso al hombre en inocencia en un huerto que tenía todo a perfección, cómo es que Dios permitió que la maldad entrara? Que en alguna forma en ese lugar hubiera, juntamente con lo bueno, lo malo. Y nosotros vamos a llegar a la conclusión de que Dios, como soberano, quiso probar a sus criaturas en el huerto desde el principio. Porque la Biblia nos dice que aún creó a los ángeles, y en los ángeles tampoco halló perfección. Porque mucho más atrás de la caída del hombre hubo también la caída de los ángeles. Y dice que ellos fueron pagados con justa retribución, de tal manera que Dios los castigó y los encerró en prisiones eternas. Pero quedó suelto uno con el propósito de probar. Y la Biblia nos revela que en el libro de Job, Satanás, andando por diferentes lugares, llega siempre para dar su informe delante de Dios el Creador. Porque en alguna manera Dios está tratando de probar lo que pueda existir fuera de la influencia del mal, porque también puso en el ser humano de su imagen y su semejanza. Y aunque se ha contaminado y aunque de alguna manera ha perdido su fuerza, quizá ya no es un 100%. De hecho, hermanos, no podríamos decir qué porcentaje tenemos de imagen y semejanza de Dios. Pero le puedo asegurar que si amamos, ya tenemos algo de Dios, porque Dios es amor. Amén. Si tenemos disposición, hermanos, de humillarnos, de ser humildes, de vivir, hermanos, en la vida, dándole el respeto a lo que merece respeto, ya tenemos algo de Dios. Pero muchas veces eso se va perdiendo. Y el pecado quiere abarcar lo más que pueda en nuestro ser. Pero Dios en ninguna manera
creo yo que es menos que lo que puede hacer el pecado en la vida del hombre. Dios puede hacer un cambio, una transformación. La humanidad tomó el camino equivocado y Dios ha decidido demostrar aún más el amor por el pecador, por la humanidad. Dios ha determinado que aquello no se va a quedar así, que Dios tiene un plan y un propósito eterno. Él pudo evitar esa intervención nefasta para la humanidad, esa intervención cruel de Satanás en el camino de sus criaturas. Sin embargo, Dios apostó a probarlos, porque Él sabía que si fallaban, vendría de la misma humanidad una simiente o una descendencia de Adán que recuperaría todo en una buena lucha, en una buena batalla. Y usted sabe quién fue: Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso significa que no cedió al pecado, que se guardó a sí mismo para estar en la plena voluntad de Dios. Así que usted sabe que quien aparentemente ganó esa primer batalla supuestamente fue Satanás, porque Jesús, como quien dice, fue eliminado. Ya en la cruz del Calvario murió. Pero usted sabe que no fue así. Al final el malo será destruido, porque el bueno, el justo que pagó por los injustos, fue levantado al tercer día de haber muerto y resucitado. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Así que los que fueron vencidos y derrotados, humanamente hablando, han encontrado un aliado que los va a capacitar para pelear y llegar a vencer al final, sin darse por vencidos otra vez. Por eso estamos ahora en Cristo. Por eso estoy en la vida luchando contra el pecado, luchando contra esa vergüenza, hermanos, delante de Dios, para presentarme por lo que Cristo ha hecho en mí, por lo que Él ha pagado por mí, por lo que Él ha hecho en esa cruz con el fin de salvarme. Y bueno, ¿por qué estamos ahora en Romanos? Porque en el tema Proyecto 316 nos corresponde ese libro, pero está seguro ya y garantizado por la mayoría de los eruditos y por uno mismo que lo lee, lo estudia, que Romanos es la carta más importante del Nuevo Testamento. Es una obra en literatura del apóstol Pablo, donde sistemáticamente enseña cómo el mover del Espíritu de Dios ha traído otra vez la restauración por medio de Jesucristo a la humanidad. De eso trata Romanos. Y por supuesto es una carta que no solamente vale la pena leer, sino que es prácticamente la que establece la doctrina de la salvación de la humanidad por la fe. Porque ahí habla de judíos y gentiles. Y hermanos, ahí estamos incluidos todos. Y no solamente los que están bajo la ley, sino aún los que han vivido sin ley. Pero estamos incluidos para ser tomados en cuenta
por el plan de Dios. Y yo quiero que usted tome que una de las palabras del apóstol Pablo en Romanos es de que ningún ser humano es inexcusable de perder en vez de ganar. En otras palabras, nos están poniendo en un juego. Lo voy a poner de esta manera, pero nos están poniendo en un juego donde nosotros tenemos que participar. Y no hay excusa, hermanos, si llegamos a perder, porque ese juego está garantizado para que todos ganemos. Si llegamos a perder, no es porque el juego, en este caso, sea malo, sino porque Dios ha permitido que lleguemos a una decisión. Y en esa decisión seremos nosotros los que tomaremos el camino, ya sea el correcto o ya sea el equivocado. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. El camino de la vida es el camino que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Ahora tome en cuenta que aunque todos pecaron, todos fueron injustos, todos se apartaron de Dios. Y si unos vuelven a ser levantados, es para ser restaurados. Y es porque toman una decisión de creerle a Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:19, en ese contexto: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En otras palabras, no hay nadie que pueda justificarse por sí mismo delante del juez. Tenemos que reconocer si somos culpables o no. Y tenemos que reconocer que si hay una decisión del juez justo y verdadero, será siempre por gracia, por misericordia, por un favor que no merecemos. De Él depende. Nosotros solo podemos reconocer nuestra culpa, nuestro pecado. Y usted sabe que humanamente hablando, siempre el hombre se excusa. Vuelvo otra vez al ejemplo de los padres de familia con los hijos. Cuando tenemos niños, y ya cuando son también jovencitos, en alguna cosa que suceda en la familia, y si son 2 o 3 hijos, los llamamos y les decimos: alguien rompió un vaso, porque el papá o la mamá encontró el vaso quebrado, escondido por ahí en un gabinete. Y entonces se le pregunta a los hijos, 2 o 3 de ellos, ¿quién fue? Quien diga quién fue, no se le va a castigar, pero quien diga quién fue, va a recibir perdón, no hay problema. Pero quiero saber quién de ustedes fue. Y ahí están los niños. A veces se miran unos a otros. Y más de alguno de ellos va a decir: él fue. Porque siempre hay que enseñar al otro. Como que se parece eso al juego, ¿verdad?, de los adultos. Como cuando a Adán le fue preguntado: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dijo: la serpiente, ¿verdad? La mujer que me diste. Y la mujer, pues fue la serpiente. Y la serpiente, pues ya no tenía a quién culpar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahí están, y estoy seguro que si usted ha hecho esa prueba
se va a dar cuenta que siempre se quiere ocultar algo. Y lo más que se pueda, a veces no vamos a ver una respuesta de verdad. A veces va a haber una respuesta con excusa. Y posiblemente ninguno de ellos fue. Entonces, a lo mejor fue papá, dice mamá. O quizá fue mamá, dice papá. Porque ninguno de los niños fue. Se da cuenta, y eso se queda así. Porque usted no puede pegarles a los tres. Porque eso ya sería un castigo. Para traer de esa manera una verdad. Y usted sabe que eso no funciona. Amén. Entonces, como padres de familia, nos damos cuenta cómo es la humanidad. No importa la edad, no importa el género, hombre o mujer. No importa, hermanos, las características de esa familia. Siempre van a haber hijos, siempre van a haber miembros de la familia que van a tratar de esconder su pecado. La prueba está en que hay un vaso quebrado. La prueba está en que fue hallado escondido. Pero no va a ir el padre de familia, ¿verdad?, a buscar las huellas digitales. Ya eso ya le sale más caro. Hermanos, lo único que se requiere en este caso es, con ley o sin ley, Dios ha demostrado lo patético y vergonzoso que es el pecado en el ser humano. Y uno debe dar la lección a los hijos. Mentir es malo. Ocultar una falta o una falla siempre traerá consecuencias. Es mejor siempre decir la verdad, aunque esto avergüence por un momento. Y para nosotros los adultos es lo mismo. Porque a veces buscamos las excusas más conocidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿a quién engañamos, hermano? Podemos engañar a los seres humanos que nos rodean, pero no podemos engañar a Dios. Alguien dijo, yo puedo engañar a una persona, pero no puedo engañar a todas las personas. Yo puedo engañar por un tiempo, pero no puedo engañar todo el tiempo. Y ante Dios estamos transparentes. Ante Dios estamos completamente abiertos. Por eso nuestra vida debe ser como un libro abierto que pueda ser leído, como dijo el apóstol Pablo, por todos los hombres. Que no hayan tapujos, que no hayan cosas que se tengan que esconder, porque eso no funciona. Así que todo lo negativo del pecado que ha arruinado a la humanidad solo podrá ser rescatado por la justicia de un descendiente de Adán. Y eso ya sucedió en la cruz. Porque ahí pagó el justo por los injustos. Él fue el sustituto, el que tomó el lugar del pecador. Él no había cometido pecado, pero quiso llevar el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, sabía que el castigo sobre el pecado vendría sobre él. Porque Dios, en su ira, en su enojo y aplicando su justicia, tenía que castigar el pecado en él. Y él lo sabía. Por eso hay ejemplos, no solo el de Barrabás, que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Fue la sugerencia de Pilato o de Herodes, uno de los dos. Y hermanos amados, el pueblo prefirió a Barrabás y no a Jesús.
Barrabás era un ladrón, era un estafador, era un malhechor, mientras que Jesús solo había sido un hombre que hacía bienes. Era un hombre que hacía sanidades, milagros, que predicaba la verdad del Evangelio. Pero el pueblo escogió al pecador. El otro ejemplo es el ladrón, uno de los dos que estaba ahí a la par del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció: este no ha hecho nada malo. Nosotros estamos aquí, le dijo al otro, porque nuestros hechos lo merecen. Pero él no ha hecho nada malo. Así que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese se arrepintió, el otro no. La humanidad está representada en dos personajes que al final deciden, por medio de un acto de fe en sus corazones, porque al reconocer qué hace Jesús en la cruz y el por qué ha llegado a sufrir, es reconocer que Él tomó nuestro lugar. ¿Sabe cómo se resume el Evangelio? Por medio de lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, ¿cuántos dicen amén? Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ahí se resume el Evangelio, porque dice: no hay distinción. Amén. Para Dios no hay distinción. Sea quien sea, el hombre más benefactor que pueda, que da sus millones para ayudar a los más pobres, ese no se va a ganar el cielo por lo que hace. Amén. El hombre mucho más educado que los demás, el hombre más preparado socialmente hablando, el hombre que pudo haber sido escogido por toda una nación para estar al frente en el liderazgo, no va a ser salvo por lo que ha logrado. Únicamente la justicia de Dios se alcanza por medio de la fe en Jesucristo, y todos los que creen en Él alcanzarán esa justicia por gracia. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Aleluya, yo he recibido ese regalo, hermanos. Sé lo que soy, sé lo que tengo, sé lo que debo hacer, y sé lo que Dios también hará al final conmigo. Por eso no me puedo esconder, por eso no puedo ocultar nada, por eso debo vivir, hermanos, lo mejor que pueda para agradar a Dios, y eso será testimonio a los demás. A la fe de Jesucristo solo se llega creyendo. Aunque usted diga: ¿cómo está eso, pastor? Una pequeña oración tan fácil. Es que se dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo solo se llega creyendo. Eso es lo que dice el verso. Es decir, ya Dios estableció la manera de salvar. Óigame, porque a veces en la doctrina del Evangelio, sobre todo en lo que se llama la predestinación, siempre hay lugar a muchas dudas, y pareciera que Dios fuera parcial y no imparcial.
Es decir, que Dios nada más se va por el lado del que sí quiere. Y del que no quiere, pues peor le va. No. Dios ha establecido la manera de salvar por medio de la justicia en la fe de Jesucristo. Eso es lo que fue predestinado. Dios ya predestinó el método divino para salvar. Está en cada ser humano. Creer o no creer. Rechazarlo o aceptarlo. Es decir, quien cree es porque está tomando en cuenta el plan de Dios. Quien lo quiera ignorar estará tomando en cuenta el plan de Dios, pero lo va a rechazar. Quienes crean tendrán la justicia divina aplicada a su favor para salvación. Quienes no crean simplemente están tomando una decisión que ya está establecido, que los llevará a la condenación. Así de sencillo. Por eso, después de Juan 3:16, los versos que siguen, uno de ellos dice: quienes no crean ya fueron condenados, porque ellos mismos están aceptando el rechazo de la salvación. ¿Cuánto dicen amén? Se lo voy a poner en un ejemplo sencillo que se me ocurre. Hay $1,000 de regalo. Si usted recibe $1,000 que los pondrán en una cuenta nueva en un banco, usted tendrá entonces ¿cómo sería en matemática se me olvidó la palabra, pero tendría entonces una cuenta ya con una cantidad asegurada. Pero si usted dice: no, eso es mentira, todo el mundo ofrece y al final no dan nada. ¿Cómo que una cuenta nueva? Dicen que tengo que dar mi nombre nada más y mi dirección. No, yo no doy mi dirección para nada. Y de incredulidad, hermanos amados, se puede perder una oferta. ¿Qué le cuesta dar su nombre y su dirección? Es que no quiero que sepan dónde vivo. Ya saben dónde vivo. Amén. Pero vamos. Usted puede decir: no me interesa, no me importa. No cree. Sencillo. Por lo menos lo hubiera intentado, pero no cree. Lo rechaza. Se olvida. Pero quizá probando, usted llenando ese pequeño documento con su nombre y dirección, vaya después al banco y pregunte: ¿tengo una cuenta a mi nombre? O dígame cuál es su nombre, y da su nombre, y cuál es su dirección, y da su dirección. Dice: aquí está, hay una cuenta a su nombre y en su dirección. Nada más quiero saber si usted trae ahí la identificación, porque esa identificación usted sabe, nadie más la lleva, solamente la persona que lo posee. Deme su identificación y comprueban el nombre y la dirección. Sí, hay una cuenta. En otras palabras, está garantizado ya una cantidad de regalo para usted, porque creyó. Amén. Lo pongo en ese ejemplo porque, hermanos, ¿acaso no sucede esto muy a menudo? A veces no creemos las cosas simplemente porque así trabaja nuestra mente. Le voy a decir ya algo, porque como estamos hablando del tema humanidad, hermanos, ¿cree usted que ya es salvo? Amén. Amén. Hermanas, ¿creen ustedes que ya son salvas? Amén.
¿Cómo lo pueden demostrar? Ninguno de nosotros puede demostrarlo ahorita. Pero hay un requerimiento. Ya nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, pero no lo podemos ver. Pero sí podemos vivir creyendo hasta el final. Soy salvo. Y voy a cantar en la iglesia, soy salvo. Y voy, hermanos amados, a testificarle a todos, soy salvo. Y hermanos, así llegaré al final de mis días. Y un día voy a comprobarlo. Cuando esté en la presencia del Señor. Pero lo mismo oye otra persona como lo que está oyendo usted y va a decir mentira. ¿No lo quiere probar? ¿Verdad que sí? No lo quiere probar. Así que no lo va a comprobar. Hablando de las obras, van a ser recompensadas. Oh, yo quiero hacer lo mejor que pueda en la iglesia, en la obra de Dios. Cualquier sacrificio, cualquier desvelo, cualquier tiempo extra, mi talento, hermanos, aún mi dinero, lo voy a poner a trabajar porque eso me va a traer un beneficio al final. Pero hay quienes dicen, no lo creo. Así que no prueba, no lo va a comprobar. Y a veces es triste, hermano. ¿De verdad tenías una cuenta? Sí, $1,000. Contantes y sonantes. Dice, pero tú ¿por qué no lo tienes? No, ya no existe la oferta, ya se acabó. Ay, se agarra así el pelo, ¿verdad? Ay, ya me despeiné. Por lo tanto, hermanos amados, hay cosas que solo van a venir por la fe, y ese es el plan de Dios. Única y exclusivamente por fe. Pero no aquello de que, está bien, voy a creer, y como a los 2 o 3 años deja de creer. Fíjese que hay mucha gente así ahora. Hay mucha gente que dice, no, ya las iglesias son aquí, son allá, ya no existe esto, lo otro. Y hermanos, están perdiendo la fe. Está escrito, el amor de muchos se enfriará. Y es que el amor produce fe. Y la fe produce amor. Se trabaja de una manera espiritual en eso, y la gente lo está perdiendo. Está perdiendo la esperanza. Está de alguna manera perdiendo su fuerza espiritual. Y hermanos amados, todo eso se tiene que probar mientras vivimos en la tierra, porque un día se va a comprobar en la gracia y en la misericordia de Dios cuando estemos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Termino. Quebrantamiento y desventura hemos comprobado que hay en la humanidad. Ruina y miseria en todos los caminos. Solamente hay un camino donde la ruina se va, donde la miseria termina, donde el quebrantamiento, hermano, no existe. Al contrario, la consolación del Espíritu Santo, donde la desventura es una realidad, pero en Cristo tenemos bendición y promesas de gracia para toda la vida. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que nos va a mantener, si lo creemos. Dios va a recompensar la fe. Por eso siempre decía, conforme a tu fe sea hecho. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia que se deben tomar por fe?
Casi todas. Pero sí, ahí están. ¿Y qué pasa? Que a veces no las miramos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Yo lo creo. Amén. Aunque a veces pareciera que estamos solos. Todo lo que orando pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. Yo lo creo. Amén. Pero Señor, ya he orado, ya he clamado y a veces vemos que no pasó nada. Es que Dios siempre tiene un plan mejor. Es que Dios siempre tiene algo más grande que darnos y no lo pequeño que pedimos. Y podríamos mencionar tantas promesas. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, quien me da fortaleza. Eso es lo que realmente ha de motivarnos a vivir por fe, creyendo que todo es posible en Él y por medio de la autoridad de su nombre. Todo es posible y un día, hermanos, el Señor nos dará la recompensa y un día dirá: benditos de mi Padre, venid a entrar al reino preparado para ustedes. Aleluya. Por eso puedo decir: yo tengo un nuevo hogar, tengo una nueva casa. Aleluya. Aleluya. La humanidad sigue igual. Y mientras nosotros estamos en esta tierra, vamos a vivir con consecuencias del pecado que también nos alcanzó. Pero la diferencia puede hacerse por medio de la fe en Jesucristo. No solamente para alcanzar salvación, sino para vivir una vida de dicha, de bienaventuranza, de felicidad, una vida de victoria. Yo le invito para que oremos. Padre Celestial, que tu palabra pueda, Señor, hacer un impacto grande en el corazón de aquel que te necesita, aquel que ha pedido en estos días que tú les hables al corazón. Solamente creyendo, Señor, podemos alcanzar las promesas y tocar tu corazón, Señor. Porque tú has provisto de ese método divino, Señor. Tú has provisto de ese plan maravilloso, de ese plan según tu voluntad, de gracia y de favor, que aunque no lo merecemos, viene a nosotros si lo creemos. Qué gran oferta, Señor. Qué gran noticia, oh Dios, hemos llegado a escuchar con nuestros oídos. Qué gran favor nos has hecho, Señor, cuando íbamos directamente al castigo y a la condenación. Qué gran favor, porque nos alcanzaste para darnos el perdón y la salvación a través de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre